El siguiente relato se llama Eidético. Antes de empezar, déjame explicarte lo que me está pasando. El término técnico para lo que soy se llama eidético. Probablemente hayas oído hablar de personas con memoria fotográfica. Bueno, eso es lo que es, excepto que la eidética no está limitada por el sentido visual en lo que recuerdan. Si bien cada caso varía en sus capacidades específicas, las sensaciones de sonido, gusto, olfato y tacto también pueden recordarse vívidamente en cualquier momento. También se sabe que algunos eidéticos tienen la capacidad de ver lo que están pensando. Esta es la categoría a la que pertenezco. Debo admitir que esta habilidad tiene sus ventajas. La escuela es muy sencilla porque puedo ver mis notas junto a cada examen que hago. Puedo recordar recuerdos felices que he tenido con amigos y familiares para ayudar a alegrarles el día. Siempre que me aburro puedo leer libros que he leído o ver programas de televisión que he visto mentalmente. Parece genial, ¿verdad? Al menos eso es lo que me dice la gente. Ojalá tuvieran razón. Lo que no saben es que yo haría cualquier cosa en el mundo por librarme de esto. La forma en que funciona mi visión es que, además de lo que mis ojos realmente ven, mi cerebro superpone todo lo que estoy pensando y el resultado es una combinación de los dos. Por lo tanto, el efecto de mi visión mental es limitado durante el día porque mi visión real interfiere con él. Pero cada vez que me voy a la cama y la habitación está totalmente a oscuras, mi visión mental tiene libre rienda suelta a lo que veo. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué es tan malo? Mientras pienses en cosas agradables, esta debe ser una forma muy relajante de irte a la cama, ¿verdad? Esto implicaría que tienes el control total de cada pensamiento que pasa por tu cabeza en todo momento. Sin embargo, esto casi nunca es así. El cerebro es bombardeado constantemente con lo que se llama pensamientos intrusivos. Estoy seguro de que has escuchado los crujidos y gemidos normales de tu casa por la noche y piensas que tal vez alguien o algo esté caminando en la oscuridad. El miedo crece en ti durante unos segundos, pero después de aproximadamente un minuto sin que pase nada, eres capaz de ignorarlo como tu imaginación y quedarte dormido. Este es un pensamiento intrusivo. Aunque sabes que no hay nada allí, tu cerebro te obliga a pensar, al menos por un momento, que sí lo hay. Excepto en mí, estos pensamientos intrusivos evocan una imagen que acompaña al sonido. Los sonidos en la noche siempre van acompañados de alguna especie de persona o criatura caminando por mi habitación o parada allí mirándome. Obviamente, esto hizo que crecer fuera difícil. No podía entender nada de esto cuando era joven y simplemente asumí que había monstruos en mi habitación cuando me iba a la cama. Muchas noches mis padres entraban corriendo a mi habitación después de escuchar mis llantos y trataban de consolarme aunque su presencia nunca hacía que la imagen desapareciera. Con el tiempo pude entender que las imágenes no eran reales porque eran cosas que había visto antes y poder reconocer de dónde venían tenía un efecto calmante. Aprendí a vivir e incluso a anticipar las entidades que aparecerían cada noche. Hasta hace unos meses, acababa de regresar a mi departamento después de una larga noche trabajando en el hospital y noté que mi compañero de cuarto no estaba en casa. Supuse que estaba en los bares, no le di importancia y entré. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, la oscuridad normal me recibió y mi visión mental se hizo cargo mientras caminaba hacia el interruptor de la luz. Justo cuando estaba a punto de encender las luces, vi a un hombre al final del pasillo mirándome. Me di cuenta de que era solo una imagen, pero por primera vez, era algo de lo que no tenía ningún recuerdo. Era extremadamente gordo y no tenía ropa excepto un pequeño sombrero negro en su cabeza calva. Su piel era de un color violáceo claro y enfermizo y parecía estar desprendiéndose de su cuerpo claramente afectado por una enfermedad. Tenía la boca abierta, revelando un conjunto de dientes gangrenosos y un muñón de lengua cargado de pus. Pero lo que más llamó la atención fue que no tenía ojos ni siquiera cuencas oculares. Fueron reemplazados por bultos de carne que parecían crecer en los bordes de su sombrero. Mi mano vaciló sobre el interruptor de la luz y mi miedo fue reemplazado temporalmente por curiosidad. Quería ver qué haría este hombre si me sentaba un rato. Después de todo, él era solo una imagen que mi cerebro había evocado. Así que me senté en mi sofá y observé en silencio. Después de unos minutos empezó a moverse.
Como todas mis otras alucinaciones, sus acciones no hacían ruido en el mundo real y simplemente caminaba silenciosamente por mi apartamento. No parecía dirigirse hacia mí en absoluto, ni parecía tener ningún destino claro en mente. Empecé a perder el interés y me levanté para encender las luces y prepararme para ir a dormir. Luego habló. Un miedo, como nunca había conocido, resonó por toda mi columna. Ninguna de mis alucinaciones había producido jamás sus propios ruidos, y mucho menos formado palabras. Traté de racionalizar que tal vez había escuchado a gente hablando desde afuera de mi ventana o quizás desde afuera de mi puerta. Pero antes de que tuviera la oportunidad de validar mis afirmaciones, habló de nuevo. Ella solo quería verte de nuevo. Su voz era confusa y profunda, y hablaba en voz muy baja, pero escuché cada palabra. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia el interruptor de la luz. Como siempre, la luz instantáneamente hizo desaparecer al hombre y me quedé solo en mi apartamento. El alivio me invadió y traté de darle sentido a lo que acababa de suceder. Sabía que la voz provenía del hombre, pero no podía entender cómo eso era posible. No lo reconocía de ninguna película de terror que hubiera visto ni de ninguna foto en internet, ni recordaba a nadie hablando así. No importa qué conclusión llegara, sabía que lo volvería a ver cuando me fuera a la cama. Tan pronto como me metí debajo de las sábanas, él entró en mi habitación. Intenté distraerme de él pensando en otras cosas. Recurrí a mi táctica normal de hacer que apareciera una imagen de mi hermana para calmarme. Ella siempre fue muy comprensiva, incluso cuando éramos niños, con lo que me pasa. Su presencia me hizo sentir en paz y confié en ella para superar algunos de mis episodios más graves. Sin embargo, su imagen también pareció afectarlo. Inmediatamente dejó de arrastrar los pies y pareció girarse hacia donde ella estaba. Es difícil para mí describir lo que hizo a continuación porque me hace cuestionar mi cordura, pero de alguna manera la obligó a desaparecer de mi visión. No fue posible. Debería haber podido mantenerla en mi visión si pensaba en ella, pero por primera vez, no pude. Tan pronto como ella se desvaneció, él habló de nuevo. Deberías haber estado allí. Ella pensó en ti hasta el final, entonces un recuerdo vino a mi mente. Era de mi abuela, ella había estado en el hospital durante los últimos meses de su vida y mi papá solía llevarnos a mi hermana y a mí a visitarla. Mi abuela nos adoraba y le encantaba cada vez que íbamos a verla. Una vez, cuando mi papá iba a visitarme, le dije que prefería pasar el rato con mis amigos y él accedió. Esa fue la última vez que mi papá fue a verla y ella murió a los pocos días. Me sentí fatal por no haber ido y lo lamenté durante mucho tiempo. Estos sentimientos de arrepentimiento y tristeza me abrumaron y de repente me di cuenta del significado detrás de las palabras del hombre. De alguna manera fue capaz de proyectar un recuerdo en el que no quería pensar y revivir las emociones que sentí durante el mismo. Desde entonces me ha visitado todas las noches. Cada vez un momento horrible de mi vida es arrancado de mi subconsciente y soporto el dolor de cada evento. Cada noche soy incapaz de hacer frente a la abrumadora oleada de emociones y lo poco que duermo está plagado de pesadillas sobre estos recuerdos. No veo ningún final a la vista y estoy al límite de mi ingenio. A menudo pienso en la naturaleza del cielo y el infierno y en si existe o no un Dios. Al principio me inclinaba a creer que no podía existir un Dios que permitiera que se infligiera este tipo de tormento a una persona que, aparentemente, no hizo nada para merecerlo. Sin embargo, no puedo pensar en una versión más aterradora del infierno que esta. Verse obligado a revivir y reconsiderar cada mala decisión en la vida es el método definitivo y más eficaz para llevar un alma a su punto de ruptura. Solo veo una forma de escapar de esto. Si mi familia lee esto, sepan que los amo a todos y lamento el dolor que les haya causado. Ojalá lo entiendan.